En nuestro podcast, el conjunto de serendepias y arreboles nos recuerdan lo hermoso de la naturaleza, la belleza y la magia en los momentos fugaces, instantes hechos de acciones y movimientos, cambiando nuestra manera de ver la vida e interconectarnos con la naturaleza, nuestro entorno y nuestra humanidad. Siendo así, que si nuestros oyentes prestan atención y nuestras serendepias se unen, más de un sonido de la naturaleza se escuchará para recordarnos esa conexión que es momento de reforzar. ¿Pero qué es una serendipia y un arrebol? Serendipia es la definición de un momento en la vida o historia de una persona sobre un hallazgo no esperado que da paso a algo nuevo y al desarrollo de un descubrimiento. Y los arreboles son aquellos que se forman cuando hay un atardecer y las nubes se pintan de tonos rojos y naranjas. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol. Aquí estamos como siempre, Bea y yo. ¿Cómo estás, Bea? Hola, Semi, ¿bien? ¿Y tú? También bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Y pues, hablando de un nuevo tema que se asocia un poquito con el que hablamos anteriormente de Groenlandia, del hielo, del frío, que es justamente con los glaciares. Que usualmente asociamos los glaciares y pensamos en osos polares, en pingüinos, la Antártida, focas y hasta ahí. Pero pues no, de hecho, pues los glaciares están muy involucrados en nuestra vida diaria, aunque vivamos en plena ciudad. No importa dónde estemos, en realidad, pues están presentes incluso aunque no lo sepamos o lo notemos. Sí, así es. De hecho, justamente, pues, justo como dices, están presentes en varias partes del mundo y pues hay de varios tipos, ¿no? Uh-huh. Que precisamente son dos tipos los principales, que bueno, en realidad el primer tipo se encuentra precisamente en los polos, que son pues precisamente de los que hablábamos el capítulo anterior, como el de Groenlandia precisamente, que básicamente son como capas gigantes, bloques gigantes de hielo que están sobre estas superficies, ¿no? Y que pues tienen ahí ya muchísimos años que están, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos el otro tipo, que es justamente los que se crean principalmente en las montañas, ¿no? Sí. Que estos se me hicieron bastante curiosos porque, pues, precisamente los glaciares tienen un impacto bastante interesante en cómo se ve, pues, la Tierra hoy en día, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, al igual que los glaciares que están en los polos y en Groenlandia, pues suelen ser bastante pesados también los que se crean en las montañas, y entonces pues justamente tienen ahí procesos de erosión, incluso de hundimiento de las montañas mismas, ¿no? Sí, que pues en realidad, aunque se forman únicamente en montañas de gran altitud, han formado los ecosistemas como los conocemos actualmente. Y desde que se empezaron a investigar, pues tiene muchísimos años, se dieron cuenta de su importancia, ya fuera culturalmente al inicio, pero pues actualmente ya se sabe que es una importancia ecológica muy importante. De hecho, funcionan como mini ventiladores del planeta, porque justamente, y lo hablábamos en el episodio pasado, ¿no? Que justamente el hielo lo que hace es que, por su color que es muy claro, reenvía al espacio los rayos ultravioleta y también pues el calor que conlleva. Y en este aspecto, pues justamente estas masas de hielo distribuidas en distintas partes del mundo hacen que la regulación del pues clima
no recaiga únicamente dentro de los polos, sino que puede estar bien distribuido a lo largo de todo el planeta y así pueda bajar la temperatura global. Claro. Lo podemos ver en un ejemplo incluso en nuestra vida diaria, ¿no? Que sabemos que si hace mucho calor y vestimos colores claros, vamos a estar más frescos a que si vistiéramos colores oscuros, ¿no? Y lo podemos ver también dentro de las montañas, que suelen tener un color terroso o oscuro, que más que rechazar el calor lo atraería, y es justamente lo que pasa cuando empiezan a desaparecer. Como desaparece ese color claro, nada más queda este oscuro, pues se calienta más que enfriarse. Exacto, sí. Y de hecho también eso, cuando se desaparecen estos glaciares, que de hecho se llaman pues los glaciares alpinos, ¿no? O de valle, pues también desaparece una fuente de agua bastante importante, ¿no? Sí. Porque igual estos glaciares pues tienen una cantidad de agua bastante importante que se va dosificando mediante ríos y precisamente mediante el deshielo de estos mismos, para justamente suministrar a las poblaciones aledañas de este recurso, ¿no? De agua dulce que puede servir para muchas cosas, pero justamente eso es lo curioso, que dentro del proceso mismo de los glaciares, claro que está considerado el proceso de deshielo, ¿no? De derretimiento, pero la cuestión es que justamente, para empezar, curioso que estos glaciares normalmente, como he dicho, se forman en las montañas, pero justamente normalmente se dice que los glaciares descienden, ¿no? Porque justamente están en las montañas, entonces, justamente van deslizándose hacia abajo, que de hecho les llegan a decir como ríos vivos congelados, ¿no? Porque precisamente pues van bajando a las zonas, valga la redundancia, más bajas, y ahí es donde se empiezan a derretir, justamente creando este acceso a las comunidades de agua. Y es bastante interesante porque justo, en las montañas sabemos que mientras más altura, más frío. Entonces ahí es donde justamente suele encontrarse la zona en donde se empieza a crear el glaciar. Y justamente pues los glaciares no son ni más ni menos que nieve, ¿no? Uh-huh. Nieve que justamente en esta parte alta de la montaña se va acumulando, y es curioso porque se va comprimiendo la nieve, ¿no? Uh-huh. que endureciendo. Exacto. Se sabe que cuando la nieve está recién caída suele ser muy suave, casi como esponjita, ¿no? Uh-huh. Pero conforme más tiempo la dejas acumularse, más dura se empieza a hacer. Exacto. Usualmente en las ciudades pues se busca limpiar rápidamente, ¿no? Pero cuando no hay ninguna intervención, justamente va pasando eso, se van haciendo bloques de agua que justamente es dulce, ¿no? De hecho, la mayor parte del agua dulce del mundo está en estado sólido, en estos glaciares. Ajá. Sí. Y justamente por eso se dice que, los glaciares pueden tener mucha información de cómo era el clima, ¿no? Cómo era el entorno hace millones de años, porque precisamente normalmente los glaciares suelen tomar mucho tiempo en crearse, y ahí justamente es donde se acumula la nieve, se va comprimiendo también por el mismo peso de la nieve que cae encima. Claro que aquí pues justo como dices, no suele derretirse, entonces por eso justamente se puede ir creando el glaciar. Y justo después, de hecho esto pasa normalmente como creando un círculo alrededor de la montaña. Por eso justo hay montañas que se ven muy picudas. Por ejemplo, la que está en Suiza, ese de la marca de los chocolates, que es el Monte de Cervino. Esa precisamente, no sé si la han visto, pero justamente es de la marca de los chocolates y es como un pico, literalmente, porque justamente les dice que es el circo glaciar, que es precisamente donde se va acumulando la nieve. Y después de que rodea la montaña,
justamente se va acumulando en la llamada lengua, que es donde justamente el glaciar pues ya está congelado, ¿no? Pero justamente ya empieza a bajar. Y es bastante curioso porque, según una fuente de agua, estos glaciares tienen una velocidad de hasta 1 metro por día. Claro que pues nosotros no lo vemos, ¿verdad? Uh-huh. Pero justamente este deshielo pues pasa a esa velocidad, ¿no? Depende también de pues diferentes circunstancias del glaciar mismo, de el tipo de suelo que haya, porque pues también puede haber una base que sea más caliente y pues claro que el glaciar se va a derretir más rápido y va a deslizarse más rápidamente. Y pues precisamente a esta parte donde ya se va deslizando pues el glaciar, suele dejar una marca en la tierra. Por eso justamente se dice que tiene una influencia, o que los glaciares tienen una influencia muy grande en cómo vemos hoy en día la tierra, porque justamente si los glaciares mueren, precisamente dejan hundida esta parte, porque erosionan precisamente pues los costados del valle por donde se van deslizando. Entonces suelen tener hundimientos en forma de U. Entonces todas las bases de las montañas que tienen esta forma, pues es una forma bastante acertada para que justamente se pueda estimar que ahí hubo un iceberg, a diferencia de los valles que forman una V, que son normalmente indicadores de que ahí hubo un río, por ejemplo. También claro que se pueden crear fiordos, que de hecho, por ejemplo, en los países escandinavos, pues son los que ya están llenos de agua. Estos normalmente se dice que también fueron creados por los glaciares, por el peso de los glaciares. Y pues claro que en este proceso de deslizamiento transportan bastantes sedimentos, incluso piedras que se van desprendiendo del camino mismo de esta parte del glaciar, y también van esculpiendo precisamente el suelo por donde van pasando. Entonces a veces suele dejar marcas que las llaman estrías, y suele también pulir las rocas por las que va pasando. De hecho, estas rocas me dio mucha risa porque les llaman las rocas aborregadas. Y también seguramente han visto que estos glaciares suelen tener como franjas, ¿no? Que suelen ser de colores un poco más oscuros. Hay diferentes formas de cómo se pueden crear estas franjas. Normalmente se les llama morenas, y hay de diferentes tipos. Por ejemplo, las que están literalmente en contacto con el valle o con la base de las montañas. Otro también es, por ejemplo, que se transporten por aires, justamente sedimentos, o incluso el smog mismo de la ciudad también puede quedarse incrustado en estas grietas que se van haciendo en el iceberg. Y sí, entonces por eso son precisamente bastante importantes en cómo vemos hoy esculpida la tierra, ¿no crees? Sí, pero también como un antecedente de cómo era antes la Tierra, porque justo como mencionabas, el hielo tiene esta particularidad de que por cómo se va formando, va ahora sí que como integrando hielo dentro de sus capas, ¿no? Uh-huh. Usualmente no es mucho, son literalmente como burbujitas de aire, uh-huh, que serían como muy insignificantes si lo pensáramos así rápidamente, pero en realidad estas burbujas de aire guardan pues el aire que había en ese momento, la atmósfera que había en ese momento, y estamos hablando de que podría ser de una capa que tiene apenas 10 años, uh-huh, a una capa que tiene miles de años. Claro. Esto hace que los glaciares tengan una capacidad increíble también de almacenar historia climática
y gracias a eso las investigaciones científicas para estimar cómo tendría que estar siendo el clima actualmente, justamente parte de estas estimaciones que normalmente se dice que el ambiente ha aumentado de temperatura tanto respecto a lo que debería ser. Muchas de estas estimaciones son bastante precisas justamente por los glaciares, porque se sabe cómo tendría que haber ido avanzando el cambio climático, porque pues sí, hemos hablado ya anteriormente que el cambio climático es algo natural, ha pasado desde hace milenios, no seguimos en una era de hielo, ese cambio es un cambio climático y que justamente se identifica cuál tendría que haber sido el cambio natural y con ello se saben las diferencias y las anormalidades que se muestran dentro de los mismos, además de que también contiene partículas de polvo, cenizas volcánicas, polen, contaminantes de distintas épocas, incluso contaminantes naturales, e incluso revelando grandes periodos de mortandad, porque pues sí se sabe que cualquier cuerpo en descomposición, ya sea un árbol o lo que sea, genera dióxido de carbono en su proceso de descomposición y se puede hacer esta variabilidad de temperaturas globales a través de pues los milenios y con ello se detecta bastante bien cómo era el clima dentro de la historia y se puede comprender y tomar medidas a lo que tendría que ser dados estos registros. Es lo que nos permite tener una forma de poder identificar que el clima sea normal o no. Pues si no tuviéramos estos indicadores, fácilmente podríamos decir que el clima actual es el clima normal. Sí, claro, sí. Pero de hecho entiendo que ahorita hay una gran confusión si realmente es el clima normal o no, ¿no? Porque, vaya, o sea, precisamente estaba viendo que técnicamente, o sea, vaya, porque existe el periodo glacial, ¿no? Que según dura aproximadamente 100,000 años. Y cada periodo interglacial, que se podría decir que es como el calientito, ¿no? Dura aproximadamente 10,000 años. Pero según que la última edad de hielo tuvo lugar hace 18,000 años. Entonces, o sea, a mí cuando leí eso se me hizo un poco extraño porque si me dices que antes cada periodo interglacial duraba 10,000 años y hace 18 fue el último periodo helado, pues como que ya nos atrasamos, ¿no? Tendríamos que estar más, pues, fríos, congelándonos. Sí, o sea, de hecho eso precisamente vi que era como un conflicto y de hecho muchos científicos estaban argumentando que efectivamente estamos en una edad de hielo, porque justamente, por ejemplo, todo el océano Ártico está cubierto de hielo. En la Antártida y Groenlandia también existen enormes cúpulas de hielo que pues son precisamente los glaciares que pues hay ahí. También que justamente hay ríos glaciares en Canadá, en Alaska, incluso en algunas montañas de Ecuador y otras partes de la Tierra. Pero pues bueno, ahí está justamente como la pregunta si a lo mejor la intervención humana tiene que ver precisamente en esta extraña variación que está habiendo respecto a el clima, ¿no? Que pues técnicamente estos periodos son, ya esto los bautizaron, ¿no? Que son ciclos inevitables y se les llama ciclos de Milankovitch, pero pues realmente no se sabe si el calentamiento global está afectando estos ciclos, dejándonos en a lo mejor una época caliente, por así decirlo, más larga. Sí, y también dentro de esto mismo también se ha ido viendo lo que es una diferencia muy grande a lo que tendría que ser el sistema natural de los glaciares,
porque si bien no se les puede considerar como algo vivo, tienen sistemas bastante estrictos en cómo funcionan. Estos se basan en dos procesos distintos, que es la acumulación y la ablación. Pues como justo ya habías mencionado, pues se considera dentro del proceso de un glaciar su derretimiento, ¿no? Sí. Entonces podríamos pensar, entonces si está bien que se derritan, ¿cuál es el problema? Pero justamente es que viene en esta dualidad de acumulación y ablación, que justo la acumulación ocurre cuando pues la nieve cae y se va transformando en hielo, y la ablación es cuando los procesos de diferente índole, ya sea golpes con otros glaciares, dependiendo de qué tipo de glaciar estemos hablando, ya sea tipo de la Antártida o de Groenlandia, a montañas, ¿no? Es distinto. A veces es por el calor natural, a veces es justamente por otros factores externos. Y pues estos distintos factores que justo causan que pues vaya perdiendo partes del hielo, los glaciares, y esto es pues natural porque pues pasa usualmente, pero el problema es cuando alguna de las cosas se ha llevada al límite, es decir, cuando la acumulación es mayor que la ablación, el glaciar crece, y si creciera demasiado podría causar problemas, pero eso no ha pasado en miles de años. Okay. Y en caso contrario, disminuye su tamaño. Este factor mantendría un equilibrio. Lo podríamos ver como una especie como de fuente, ¿no? El agua es la misma, solo que pues va teniendo un proceso de circulación. Esto justamente hace que en caso de que sean glaciares que estén dentro de montañas, de picos, que puedan nutrir tanto mantos freáticos, lagos, ríos, lo que esté cerca, y pues sigue estando estable, ¿no? Pero pues justamente cuando empieza a derretirse más y más sin que pueda haber los procesos necesarios para que caiga nieve y que vuelva a tener sus capas nuevas de hielo, es lo que empieza a causar el problema. Y con esto también se debe de considerar que aproximadamente el 10% de la superficie terrestre está cubierta por glaciares, que pues en sumas parecería no ser mucho, pero pues hay que considerar que estos pues justamente se dedican a mantener tanto el agua dulce que consumimos, porque pues incluso en poblaciones el agua que se obtiene de los glaciares es el único sustento acuífero de agua potable con el que se cuenta. Sí es un punto clave dentro de pues la vida humana. Sí, claro, pero es bastante interesante, ¿no? Porque justamente como dices, técnicamente el deshielo dentro de los glaciares es un proceso normal, y es como si la naturaleza nos ayudara a almacenarla, ¿no? De cierta forma, y administrarla, porque justamente se va deshaciendo poco a poco. Literalmente es como un sistema de... Una cisterna gigante. Sí, que nos las va dosificando poco a poco, para que la podamos realmente utilizar y aprovechar. Porque imagínate que tuviéramos toda el agua disponible. ¿A dónde la ponemos? ¿No? Pues no hay. Y incluso también eso ayuda mucho, porque actualmente si se llega a contaminar una fuente, un río, un lago, en donde se llene de el agua que se obtiene de los glaciares, pues entonces da tiempo de limpiarlo, de poder hacer algo para quitar esas contaminaciones que se están haciendo cada vez más comunes, y que no de plano todo el agua que podría dar un glaciar se echa a perder. Claro, sí. O que tenga que ser sometido a un tratamiento bastante caro y complicado para poder relimpiar esa agua. Sí. Por eso digo que la naturaleza es increíble. Sí. Y bueno, justamente quería agregar que claro que ahorita por el cambio climático, que pues el aumento de temperatura, los glaciares justamente tienen esta tendencia generalizada de retroceder. O sea,
volverse más pequeños, ¿no? Que precisamente no se puedan regenerar porque no está nevando lo suficiente y se está derritiendo más rápido por precisamente las altas temperaturas. Justamente eso se le dice también que están retrocediendo. Pero existen algunos que están creciendo, que de hecho también se les llama como glaciares pulsantes. Y son ejemplos bastante concretos. De hecho, por ejemplo, el glaciar Pío X11, que está precisamente en Chile, ese más bien está avanzando. De hecho, es uno de los más grandes de Sudamérica. Y precisamente su gran excepción es que está avanzando, o sea, está creciendo. Al contraste que tiene precisamente con el cambio climático, ¿no? También, por ejemplo, está el glaciar Perrito Moreno, que está en Argentina. Y, bueno, más bien avanza y retrocede en ciclos similares, es decir, que ha logrado mantener su tamaño, porque justamente tiene periodos en los que hay deshielo, pero hay otros periodos en donde crece. Logra acumular. Exacto. Y también está el glaciar de Svalbard de Alaska, que justamente se ha documentado que tiene avances repentinos. De hecho, también ha sido sometido a varios estudios porque realmente es bastante rápido como se ha visto su avance. Y pues más bien han encontrado que su comportamiento es más bien un movimiento inestable del hielo. Pero vaya, justamente eso también se me hizo bastante interesante, que no todos, afortunadamente, están retrocediendo. Pero hay otros muchos que sí lo están haciendo, ¿no? Justamente aquí en México, y eso es bastante desafortunado. Sí, que de hecho, pues México ya en cuestión de glaciares nada más cuenta con 3. Que pues sí, están en peligro crítico de extinción por el incremento de temperatura, y quedan activos solamente los glaciares del Pico de Orizaba y el Iztaccíhuatl. Ambos están situados por encima de los 5,000 metros sobre el nivel del mar, y se estima que han perdido el 60% de su superficie entre 1950 hasta el día de hoy. Y se considera que para el 2030 van a ser declarados como muertos. Oh, no. En el Pico de Orizaba se encuentra el glaciar más grande y el único que mantiene pues sus características glaciares propias, y se ha reducido drásticamente. De hecho, en 1960 tenía aproximadamente 204 hectáreas de hielo y hoy quedan solo aproximadamente 37 hectáreas. Ay, no. Esto según las investigaciones que ha hecho la UNAM. Y también había otro llamado el Ayoloco, ubicado en Iztaccíhuatl, que fue declarado extinto en el 2018. Ese ya no tiene nada. Y el glaciar que tiene el Iztaccíhuatl aún ha ido desapareciendo, y partes ya se han convertido solamente en parches de hielo estático, y ya cuando se convierten en estos parches ya no son considerados glaciares, justo porque ya no tienen este movimiento continuo, ya no tienen este derretimiento y reabsorción. O sea, es literalmente como si murieran. Como si un lago estuviera congelado, ¿no? Sin movimiento, lo cual causa que justamente ya no sea considerado un glaciar, ni mucho menos se pueda seguir contando con su redistribución de agua. De hecho, precisamente, pues se puso una placa, ¿no? Precisamente en el Iztaccíhuatl para, pues, que las futuras generaciones pudieran saber, de cierta forma, que ahí hubo un glaciar. De hecho, esa placa dice algo así como: aquí existió el glaciar Ayoloco y retrocedió hasta desaparecer en el 2018. En las próximas décadas, los glaciares mexicanos desaparecerán irremediablemente. Esta placa es para dejar constancia de que sabíamos lo que estaba sucediendo y lo que era necesario hacer.
Solo ustedes sabrán si lo hicimos. Que está bastante drástico, ¿no? Uh-huh. Pero de hecho también, pues se me hace bastante curioso el nombre que le pusieron, porque Ayoloco significa en náhuatl el lugar del corazón del agua. Y pues vaya, justamente le pusieron así porque quiere representar dramatismo, porque el corazón pues dejó de latir, o sea, el agua dejó de circular, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente este glaciar que está de hecho en la panza del volcán bajaba hacia el occidente y era una fuente de agua precisamente para pues las comunidades aledañas, y pues claro que estas comunidades pues se quedaron sin su fuente o sin una fuente de agua, que pues también es bastante desafortunado, ¿no? Sí, y en general, o sea, esto es algo que se ha ido repitiendo alrededor de todo el planeta. No hay un sitio en que no haya estado teniendo una disminución dentro de la masa de sus glaciares, y pues esto es algo que afecta profundamente a la vida humana. Uh-huh. Y a pues todos los procesos fundamentales que se llegan a originar, porque obviamente por la confianza de que ahí había agua se hacen cuestiones agrícolas, se ponen urbanizaciones desde hace mucho tiempo, y pues la falta de esta agua pues también genera una presión muy fuerte dentro de pues las personas, la sociedad. Claro. Además de que pues si se derriten todos los glaciares del mundo, justo como decíamos en el episodio pasado, ¿no? El nivel del mar subiría unos cuantos metros. Sí. Entonces pues incluso como se ve ahora la distribución continental cambiaría bastante. Sí. Y también pues hay más, por si no fuera suficiente, hay todavía más cuestiones alrededor de los glaciares que son bastante críticas si sigue esta situación para los humanos. Entre ellos están justamente las turberas, que no muchos las conocen. Crecen cerca de los glaciares y justamente es un sistema natural, es un ecosistema húmedo hecho por materia orgánica, principalmente restos de plantas que tienen baja condición de oxigenación, lo cual ralentiza muchísimo su descomposición y casi se podría considerar como una plastita de una planta rara, hecha de desechos de plantas. Y oye, ¿pero huele feo? No. Ah, ok. El conjunto justamente hacen estas como turbas, y este material es sumamente interesante. De hecho, si tú lo tocas y lo sumes un poquito, es como una esponja, o sea, puedes ver el agua que obtienen de los glaciares. Aunque los glaciares puedan estar cientos de metros por arriba de ellas, pues justamente es gracias al derretimiento natural que se van alimentando, y de hecho la existencia de estas turberas es bastante fundamental, pues absorben una cantidad increíble de dióxido de carbono e incluso de metales pesados. Órale. A pesar de que ocupan una proporción mínima de la superficie terrestre y que las condiciones para que vivan son bastante exactas, o sea, es prácticamente un milagro de la naturaleza que ocurran, que justamente tienen que tener un glaciar, tienen que tener un sistema pues de donde alimentarse, o sea, los desechos de las plantas, un montón de fuentes que las hacen posibles, pero aunque sean así mínimas, en realidad absorben más dióxido de carbono que todos los árboles del mundo juntos. Órale. Son, ¿y más que las algas también? Pues ahí más o menos se van. Okay. Están más o menos a la par, y pues en realidad también son bastante importantes dentro, y se ha tratado de imitar su funcionamiento porque absorben una cantidad increíble de dióxido de carbono de la atmósfera, y lo van almacenando en el suelo,
en forma de esta misma materia parcialmente descompuesta que no termina de descomponerse. Y justamente las turberas también contribuyen a las filtraciones de agua, es decir, pueden y van realimentando al suelo de agua, ayudando también a que se renutran los mantos freáticos, pero retienen los contaminantes, es decir, es como un filtro natural de agua. Ajá. Para que el agua que se vaya almacenando bajo tierra sea pues potable completamente, y estas se quedan con los contaminantes y metales pesados, siendo una estructura que funciona como esponja que atrapa partículas y compuestos químicos y filtro a la par. Pero lo que pasa cuando empiezan a aumentar las temperaturas, o se dejan morir, o dejan de tener su alimento de agua, que a final de cuentas es lo que mantiene el ecosistema vivo, que ocurre cuando los glaciares mueren, pues también se van muriendo estas turberas. El problema es que, como cualquier planta o almacenador de dióxido de carbono que muere, pues lo deja salir. Incluso el dióxido de carbono, que tenía miles de años almacenado y se estaba justamente pues procesando, lo dejan salir porque pues deja de ser un sistema vivo que puede manejarlo. Y obviamente este dióxido de carbono y estos metales pesados son liberados en el suelo y en la atmósfera, lo cual se estima que si todas las turberas murieran, incrementaría al menos 1 grado o 2 la temperatura global, porque sí son esenciales. Y también podríamos decir, ¡ay, 1 grado! ¿Qué importa? Pero pues lo podemos ver como con nosotros, ¿no? Cuando nos da fiebre, nos aumenta 2 grados la temperatura y ya estamos ahí medio moribundos. Entonces, pues en realidad sí es algo bastante delicado, y pues también las turberas son algo que se tendría que proteger y se tendría que buscar preservar. E incluso, en caso de ser posible, pues imitar, ¿no? Porque pues son filtros increíbles. Sí, y además porque no son realmente muy conocidas. No. Pero entonces, o sea, se pueden extender por un área un poco más grande, entiendo, ¿no? Pues en realidad suelen ser áreas pequeñas de apenas unos metros. Ah, ok. Aunque normalmente hay manchas alrededor de donde hay glaciares, justamente donde hay acceso al agua que derraman. Claro, son como mini laguitos. Ajá, mini esponjitas gigantes. Órale, sí. Y de hecho también otro de los factores, o más bien otras de las consecuencias del derretimiento de los glaciares, que también se me hizo bastante drástico, es que según la ONU, en el 2022 no sobrevivió ningún polluelo de 4 de las 5 colonias conocidas del pingüino emperador en precisamente es la Antártida, ¿no? Donde están los pingüinos. Y pues precisamente por esta razón ya casi la especie está extinta, que si justamente el calentamiento global continúa al ritmo que va, a finales del ciclo es probable que ya prácticamente no haya ejemplares de los pingüinos emperador. De hecho, pues es bastante curioso que también precisamente en el año pasado, bueno, más bien antepasado, en el 2024, se inauguró incluso en Islandia un cementerio de glaciares, que justamente pues vaya, son literalmente lápidas en donde se están empezando a acumular todos los glaciares que ya han muerto por justamente el calentamiento global. Este cementerio está ubicado en la capital de Islandia, en Reykjavik. Entonces pues sí hay bastante afectación ya a pues no solamente nosotros, ¿no? Sino también a otras especies incluso. Sí, y también justo hablando de afectación a otras especies, hay un tema que es en realidad bien delicado dentro del derretimiento y que también como que se obvia o se ignora mucho,
que es justamente las enfermedades. Ujú. Que de pronto podrías decir, pues, ¿qué tiene que ver? En realidad, el deshielo de los glaciares y pues su desaparición, sus muertes, no solo implica la pérdida de hielo y los cambios en el nivel del mar ni climáticos, sino que también abre la posibilidad a un fenómeno menos visible, pero potencialmente peligroso, que es la liberación de microorganismos antiguos. Oh. Pues se sabe justamente que estas bolitas de aire pues mantienen almacenado pues atmósfera y todo, pero pues también podría haber virus y bacterias dentro de estos. Obviamente cuando los científicos extraen estas muestras lo hacen con el debido cuidado gracias a que se ha descubierto que dentro también podría haber enfermedades que no conocemos y que de hecho podrían haber estado almacenadas durante miles, incluso millones de años, causando que sean patógenos completamente desconocidos para los cuerpos actuales. Ujú. O sea que no podamos librar la valla. No, al menos no tan fácil. Y son agentes biológicos en estado latente y podríamos pensar, pero es que ¿por qué no han muerto? Y justamente en esto mismo, la mejor manera de conservar algo, ya sea virus o lo que sea, es mediante el frío. Es decir, no los mata, entran en un estado de latencia, casi como si entraran en un periodo de hibernación. No terminan de estar vivos, pero tampoco están muertos. No se multiplican, pero ahí sigue la semilla que puede prometer una propagación. Y estos se pueden ir liberando con el tiempo y los microorganismos que hayan quedado preservados debido a las bajas temperaturas y lejos de las personas y de cualquier ser vivo, gracias a esto, pues pueden terminar regresando a su actividad. Y de hecho ya ha ocurrido, no es simplemente una teoría o hipótesis. Hubo un caso en 2016, para que se estime, o sea, no es un problema que ya lleve 2 años o 3. En 2016 en Siberia, una ola de calor provocó el deshielo de una parte importante justo de estas reservas y dejó expuestos los restos de un reino infectado décadas atrás con un tipo de anthrax que era particularmente pues peligroso. Esta bacteria capaz de formar esporas extremadamente resistentes volvió a activarse, provocando un brote que afectó a aproximadamente 2.500 renos y a un niño, y todos murieron. Y este caso evidenció que los patógenos antiguos pueden permanecer viables, ya fuera de cualquier teoría o hipótesis, demostró que sí puede ser cierto y que pese a que sean largos periodos de tiempo y la congelación, pues aún así ahí radica un factor peligroso, pues podría surgir en cualquier momento, pues nunca se sabe qué glaciar podría contener algo así. De hecho, no sé si has visto que hay en redes sociales precisamente personas que les gusta como mucho estos paisajes congelados. Y uno de ellos me llama mucho siempre la atención porque literalmente se toma el agua que corre por los ríos de los glaciares. Y pues entonces no es precisamente seguro. Sin conocimientos y sin el procedimiento adecuado para asegurarse que sea viable, sí es un poco peligroso. Esto se puede decir, entonces, ¿por qué el agua de los mantos freáticos es buena, no? Entonces, ¿por qué no es peligrosa? Aquí pasan distintas cosas. Tanto pasan por periodos naturales de tiempo en donde se puede estabilizar
o incluso a veces se puede llegar a descongelar algún patógeno y en este proceso natural, si es que continúa, se vuelve a congelar, no le da tiempo de activarse. Nunca sabes si estando ahí ese río del que tomas, ese posible área infectada pueda volver a congelarse. Y, por ejemplo, con las turberas, ese ya es un tipo de filtro que justamente puede ir limpiando el agua. Y que normalmente, pues, precisamente, por ejemplo, la flora también juega un papel importante, ¿no? Por ejemplo, sí, que pues ya hemos dicho, ¿no? Los árboles precisamente ayudan a que se absorba el agua y también el suelo filtra de cierta forma estos posibles patógenos que pueda tener el agua, ¿no? Sí, y el problema con esto es que podrían reaparecer enfermedades que ya no son comunes actualmente y que tal vez no lo han sido desde hace miles de años. Y también esto causa que las poblaciones humanas y animales, como fue el caso de los renos, ya no tengan inmunidad contra ellas, pues ya no están en constante contacto con ellas. Y también podría suceder que virus y bacterias antiguos, que de hecho podrían ser completamente desconocidos, lo cual dificultaría su detección y tratamiento, reaparecieran como nuevas enfermedades o hicieran algún tipo de simbiosis o conjunto con otros virus y bacterias de, por así decirlo, nuevas generaciones, haciendo muchísimo más fuertes enfermedades que actualmente son, pues, sumamente tratables y hacerlas bastante peligrosas. Sí, está bastante curioso también, porque incluso, o sea, si lo pensamos también un poquito más, precisamente porque los copos es agua expandida, por decirlo de alguna forma, pues también puede capturar precisamente toda la contaminación que tenemos, ¿no? Entonces, pues eso también, vaya, hasta cierto punto podrías tomártelo y tampoco no creo que sea muy sano para el cuerpo tomarte, no sé. Sí, es ahora sí bajo el mismo contexto de que si cae nieve, no por eso vas a salir a la calle, vas a tomar una cuchara y te la vas a tomar, ¿verdad? Claro. Porque es muy contaminada y más actualmente porque justamente como hablamos en su momento en el episodio de las nubes, que obviamente también tienen mucho que ver en la formación de los glaciares, claro, pasa por distintas capas, entre ellas contaminación, dióxido de carbono, metales pesados, y pues no es como que justamente lleguen a la tierra así como que hay el material más limpio, sí, porque pues actualmente el ambiente no da para eso. Sí, se puede hablar que antes iban las personas a recolectar nieve y casi hacían nieves, pero estamos hablando primero que se iban a montañas sumamente altas y segundo de Mesoamérica o de hace más de 300, 400 años, no es como que puedas comparar. Sí, no, sí. Y hablando precisamente de todas estas burbujas que pues los glaciares van acumulando a lo largo del tiempo, que se quedan precisamente atrapadas en la nieve porosa y que poco a poco se va comprimiendo. Seguramente has visto que los glaciares hacen ruidos. Pues precisamente son porque hay de dos. O justamente se libera el aire antiguo que está pues sometido a alta presión en el momento precisamente de que se derrite y pues sale rápidamente y justo por eso se provoca el estallido. De hecho, depende también un poquito de pues dónde esté el glaciar, ¿no? Si por ejemplo ya está en su parte final y está por ejemplo en contacto con el agua, puede hacer un sonido hasta burbujeante. De hecho, precisamente en los fiordos, el sonido que hacen estas burbujas al salir es tan constante y fuerte que se convierte en un sitio con el mayor sonido
o vaya, un sitio muy ruidoso en todo el océano, por precisamente este borboteo que pasa cuando el hielo sale, vamos a decir, el hielo se derrite y el aire sale del hielo. De hecho también ustedes lo pueden escuchar como estallidos, y pues precisamente puede causar a veces hasta fracturas o grietas, que también pues son ruidos bastante agudos, que a veces se comparan hasta con disparos, ¿no? Así como sonidos de ciencia ficción. Y es que también suenan muy fuerte porque precisamente el ruido viaja a través de el hielo o el agua, ¿no? Porque pues al final son vibraciones y pues así es como se puede oír a grandes distancias. Entonces, de hecho, varias personas lo conocen coloquialmente como el canto del glaciar, porque precisamente pues hace ruidos, ¿no? Y sí, pues eso también se me hizo bastante interesante. Sí, son todo un sistema bastante complicado, ¿no? En que pues mantienen estable todo. Y precisamente. Y pues creo que algo importante de decir es que definitivamente son útiles también, ¿no? Uh-huh. Y se me hace muy, muy interesante eso que llegamos, que pues al final es una forma de almacenar el agua, que ese mismo comportamiento se podría replicar. De hecho, se ha intentado gracias a que justamente los glaciares han ido desapareciendo. Hay un proyecto general de algo llamado glaciares urbanos que han intentado pues ser como una solución nueva, innovadora, frente a pues la escasez de agua en las ciudades, que podría parecer que tiene un concepto algo contradictorio porque vaya, estos son sistemas que representan una adaptación tecnológica que se inspira en los procesos naturales de los glaciares tradicionales, por llamarlos de alguna forma, y justamente el objetivo es almacenar el agua en forma de hielo o nieve en entornos cercanos a zonas habitadas, permitiendo su uso gradual a lo largo del tiempo, es decir, imitar como ser casi como que un garrafón gigante. La dosificación, ¿no? y dosificado. Y estas obviamente no son formaciones naturales, simplemente están basados en, y son estructuras diseñadas para imitar el funcionamiento de un glaciar de montaña, con acumulaciones ya sea de hielo, nieve o ambos, creados mediante técnicas específicas que puedan permitir conservar el agua congelada durante periodos prolongados, pues esto no es exactamente natural en una ciudad. Y estas estructuras suelen desarrollarse en regiones donde el acceso del agua es limitado o donde los ciclos naturales de deshielo ya no son suficientes para abastecer a la población justamente debido al deshielo. Y la idea surge a partir de la necesidad no solo de tener agua potable, sino de gestionarla de la manera más eficiente, y en contextos de creciente urbanización es un punto que podría ser bastante fuerte. Son también llamados glaciares artificiales o estupas de hielo, que se han desarrollado, por ejemplo, en regiones como el Himalaya, donde pues las comunidades han ido encontrando estas formas de almacenar agua durante el invierno para liberarla lentamente en primavera, causando que no haya un estrés dentro de la agricultura. Y justamente el principio se está investigando y tratando de imitar. En algunos casos se ha llegado a plantear que pueda servir como para como resurtir los glaciares naturales, y en otros de plano simplemente formar uno nuevo para poder
mantener en circulación esta agua, y incluso se llega a prever la posibilidad de que pueda llegar a causar un tipo de fenómeno que cause un glaciar natural, lo cual aún no se sabe qué tan probable pueda ser, ni qué tan viable, ni si sea algo bueno a largo plazo, pero ahí está como opción. Y pues básicamente es esta formación de hielo y derretimiento, y tratar de mantenerlo estable para que se siga almacenando agua y siga pues derritiéndose. Pero al ser un sistema artificial, pues va a tener que ser monitoreado por humanos 24/7, sí. Y pues va a requerir bastantes recursos y bastante buena planificación y organización para mantenerlo activo y tampoco provocar un desastre, ¿verdad? Sí. Porque también es sabido que los glaciares en montañas, cuando se llegan a descongelar por completo, lo que causan es la crecida de ríos y de lagos, también causando desbordamientos y pues crisis dentro de las comunidades aledañas. Entonces, sí aunque sí podría llegar a ser una solución, o al menos algo con lo que controlar todo, en lo que se buscan soluciones para poder reactivar o mantener estables los glaciares que se tienen actualmente, sí es algo que necesita todavía más planificación y más estabilidad para que pueda convertirse en una realidad. Sobre todo porque es una masa muy grande, ¿no? Sí. Si fuera algo pequeño, pues como quiera. Sí, porque no estamos hablando nada más de lo que habría como en una torre de agua. Ni nada, que de por sí ya estamos hablando ahí de cientos de miles de litros. Sí, o sea, es glaciar. Literalmente es un glaciar artificial. Estamos hablando de cantidades enormes de agua que se tienen que gestionar, que obviamente no... Que se tienen que congelar. Ajá, que se tienen que congelar, que se tiene que mantener congelado y que tiene que tener este mismo sistema que tendría algo natural, ¿no? Es esto mismo de que sí, artificialmente es posible crearlo, por supuesto, pero nada nunca se va a comparar con lo que ya estaba ahí naturalmente. Sí. Por eso decía, ¿no? O sea, la naturaleza es muy sabia y sabe precisamente cómo hacer todo eso. Sí. Y a raíz de justamente estas problemáticas, pues también surge la pregunta de qué se puede hacer, ¿no? En general, además de estas iniciativas. Y pues para empezar, una de las cosas que más se busca dentro de lo que es comunidad es la educación y la sensibilización sobre el tema, pues justamente solemos estar muy aislados de este tema, considerando que es muy alejado, ¿no? Como decía al inicio, es como glaciar, Antártida, ¿yo qué tengo que ver? Y pues de notar que en realidad se trata de algo que pues sí nos afecta y nos afecta bastante, e incluso podría llegar a tantearse una solución mediante un glaciar artificial bien desarrollado dentro de comunidades que tienen difícil o nulo acceso a agua potable, lo cual pues también podría plantear una solución y también podría acercar a la gente a que tengan pues esta conciencia de que los glaciares van más allá de solo estar en la Antártida. Sí. Y pues nuevamente es ahora sí que lo de siempre dentro de lo que es la población normal, que es pues intentar disminuir cosas como el uso de plásticos, favorecer consumo local, tratar de no contaminar tanto. Y sí, siendo que sí, dentro de lo que son la población puede parecer que las acciones son pequeñas, pero pues las acciones hacen las masas, ¿no? Y justamente ese es un punto importante, mientras que se busca que a nivel político y legal se lleguen a incluso proteger legalmente los glaciares, incluso llegando a que tengan leyes protegiéndolos para que puedan movilizar con más facilidad acciones para poderlos pues salvar. En especial en lugares justo como aquí en México, en donde ya están en un peligro drástico. Sí, crítico, y que pues requiere una atención inmediata. Aún no es totalmente desfavorecedor el panorama.
sin duda es algo que ya necesita cuidado y que necesita nuestra atención, pero justamente se ha hablado que principalmente nuestra generación va a ser la última que va a definir si las próximas van a saber lo que es un glaciar o no. Y con ello, cómo van a vivir las próximas generaciones el clima dentro del planeta. Sí, algo que dijiste que se me hace muy, muy, muy importante es precisamente las decisiones a nivel político. Sí. Porque, vaya, sabemos que una de las causas principales del cambio climático pues son las emisiones de gases de efecto invernadero. Y para que nosotros podamos consumir, por ejemplo, una energía más limpia, pues se necesita un cambio de infraestructura. Total. Que a veces pues uno desde su trinchera pues no me voy a poner a cambiar postes, ¿no? Entonces, vaya, va un poco más allá de nuestras manos, pero sí que se puede exigir que lo hagan. Al final, pues... Y se puede mover a la población para que precisamente sea un problema visto y tratado. Porque, pues sí, son sistemas preciosos que efectivamente asombran, son maravillosos. Bien, y sería una lástima que las futuras generaciones ya no puedan apreciar los tonos hermosos azules que tienen los glaciares. Bien diría Darwin, que mencionó dentro de sus diarios que había visto muchas cosas en el mundo, pero que no sentía que hubiera mucha comparación con la belleza del azul berilo de los glaciares. Y sobre todo también el gran tamaño. Sí. Yo no los he visto en persona, pero por las fotos que he visto, sí, están increíbles. Pero sí, todavía hay tiempo. Pero hay que movilizarnos. Sí. Para exigir mejores circunstancias, mejores energías y mejores formas, mejores precios de autos eléctricos. Bueno, y precisamente con eso cerramos un nuevo episodio de Serendipia y Arrebol, esperando que hayan disfrutado este viaje a través de la cultura y la naturaleza, inspirándolas a ver el mundo con nuevos ojos. Si les gustó lo que escucharon, acompáñenos, pues podrán seguir escuchándonos cada 15 días en un nuevo viaje por lo desconocido, explorando conexiones insospechadas y la naturaleza que aguarda a que nos detengamos a admirar su gran capacidad. No olviden que, con pequeñas acciones se pueden generar grandes cambios y la aventura de cuidar nuestro entorno está al alcance de todos. Así nos despedimos por hoy. Mantengan la curiosidad viva y activa y los ojos bien abiertos, pues volveremos a encontrarnos muy pronto. Hasta luego.